Hola hermanos, como siempre es un placer saludarlos, espero que todos estén muy bien. Me encanta poder compartir la palabra del Señor y quiero continuar el estudio de la carta a los Filipenses que comenzamos. Eh, y quisiera comenzar orando primero para que el Señor nos dirija. Padre, en esta tarde yo te pido, Dios, que tú, Señor, nos dirijas por tu Espíritu Santo para que podamos escudriñar tu palabra, aprender, ser oidores, pero más allá de eso, más importante, ser hacedores de tu palabra. Señor, tócanos, háblanos, transfórmanos por medio de tu palabra. Que estemos atentos, Señor, a lo que tú quieres decirnos y podamos ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quisiera comenzar hoy con una frase que me impactó tanto cuando la leí de Carlos Spurgeon, que fue un gran predicador. Y él dice que quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Qué frase más tremenda, ¿verdad? Porque muchas veces uno se pregunta, ¿por qué es que la gente entra en el ministerio? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son sus deseos? Y ya cuando está en el ministerio, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera recibir cuando está sirviéndole al Señor o sirviéndole a la iglesia o a su gente? Hay tantas razones por las cuales las personas entran en el ministerio. Claro, muchas obviamente tienen razones, las motivaciones correctas y las razones correctas, ¿verdad? Dios las llamó y se consagran al Señor y se meten en el ministerio y le sirven de lleno completamente sin esperar nunca nada a cambio. Pero de ahí en adelante hay muchos también que se han metido en el ministerio por otras razones, ¿verdad? Y algunos quieren la parte linda del ministerio, reconocimiento, a veces hasta dinero, como él dice, ¿verdad? ¿Quién le sirve a Dios por dinero? Y mucha gente en los últimos años se ha metido al ministerio por dinero. Eh, y hay diferentes motivaciones, ¿verdad? Reconocimiento, fama, tantas cosas, ¿verdad? Que vemos que motivan a la gente. Hoy vamos a estudiar unos versículos de Filipenses capítulo 1, empezando en el versículo 19. Y dice así, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo terminó el versículo anterior, el 18, diciendo: en esto me gozo y me gozaré aún más, me gozaré aún. Y dice en el versículo 19 la razón por la cual él se goza. Recordemos que cuando iniciamos este estudio dijimos que había 4 grandes temas en la carta a los Filipenses que íbamos a ir desarrollando. Un tema de esos es el gozo, otro tema es el servicio, otro es la oración y el otro tema tiene que ver con la gratitud o la acción de gracias. Los 4 temas están presentes aquí en estos versículos que acabo de leer. Pablo empieza diciendo entonces que él se goza. ¿Y por qué? Porque dice, mi liberación viene, mi liberación viene. Y es muy interesante, Pablo está en la cárcel. Recordemos que él está encarcelado en este momento cuando escribe esta carta. Y tiene el deseo de salir de la cárcel. Y tiene la esperanza de salir de la cárcel. Él tiene la certeza.
Pablo tiene la certeza, dice en el versículo 20, de que él no va a ser avergonzado en nada, de que Dios no lo va a hacer quedar mal en ningún momento, ¿verdad? Que Dios va a honrar su fe y honrar lo que él espera. Y aunque el futuro de Pablo es incierto, y Pablo está, sabemos, en una situación difícil, él es positivo. Él está pensando, esto va a pasar, yo voy a salir de aquí, eh, él se siente positivo, digamos, en cuanto a su futuro, ¿verdad? Aunque su futuro es incierto. Y él tiene confianza en que él va a poder seguir dando testimonio de Cristo Jesús, en que él va a poder seguir cumpliendo su ministerio y la obra a la que Dios lo ha llamado. Ahora, ¿por qué Pablo tiene esta confianza y de dónde viene esta actitud positiva de Pablo y esta certeza que él tiene? Bueno, quisiera hoy hablar de dos temas importantes que se destacan en estos versículos. El primero de ellos, y vital para nosotros los cristianos y principalmente para los siervos de Dios, es que Pablo reconoce que él no está solo, no está solo. Y eso es muy importante. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque en el versículo 19, Pablo menciona dos aspectos importantes. Él no está solo, porque los hermanos están con él. Los hermanos están orando con él. Él dice, por vuestra oración. Pablo tiene esa certeza de que constantemente los hermanos en diferentes partes del Imperio Romano están intercediendo por él. Vimos que un tema sobresaliente en los versículos anteriores y que se seguirá viendo a lo largo de la carta es ese tema de la oración. Los hermanos que interceden unos por otros y principalmente que interceden por los siervos de Dios que están a cargo de llevar el Evangelio y de llevar la palabra de Dios. Pablo entonces cuenta con este elemento vital para él. Él sabe con certeza que él cuenta con la oración de los hermanos. A mí me gustaría hacer la pregunta, ¿verdad? Porque yo sé, y para mí, bueno, voy a mencionar algo, ¿verdad? Aquí, públicamente, un reconocimiento y una gratitud especial en mi corazón para mi hermana auxiliadora, porque ella me llama, ¿verdad? Y yo sé que a ustedes también, a nombre de la fundación para orar, para interceder por nosotros, para poner delante del Señor nuestras peticiones. Y yo sé que así muchos de nosotros estamos orando unos por otros, ¿verdad? Pero qué importante es tener esa certeza y esa seguridad de que hay gente que está suplicando al Señor por nosotros, principalmente cuando estamos en situaciones difíciles y nosotros no podemos. A veces nos agotamos, nos cansamos, nos sentimos desanimados, etcétera, y necesitamos que alguien venga, como le pasó a Moisés allá en el Antiguo Testamento, que él necesitó que la gente le sostuviera los brazos mientras él clamaba a Dios. Pues asimismo nosotros necesitamos la oración de los hermanos. Pablo considera que para que él pueda tener un testimonio victorioso, la oración de los hermanos es vital. Pero no solo la oración de los hermanos, sino también, como dice Pablo aquí en este versículo 19, y la suministración del Espíritu. Y entonces Pablo sabe que la otra ayuda con la que él cuenta, el otro elemento es la presencia del Espíritu, porque es el Espíritu el que le da a él los recursos para que él pueda salir adelante y salir victorioso en las diferentes situaciones que él tiene que enfrentar, ¿verdad? Está en la cárcel, ha pasado azotes, ha pasado prisiones, juicios, ha tenido que defenderse en muchas maneras y al enfrentar todos esos sufrimientos, dolores, etcétera, Pablo reconoce que él nunca podría haber hecho eso si no hubiera sido por la suministración del Espíritu que vino a través de Cristo Jesús. Entonces, estos dos elementos son los que mantienen a Pablo centrado, enfocado, animado y los que lo mantienen a él con la perspectiva correcta de que el Señor va a actuar en favor de él y, y él tiene esa certeza porque los hermanos están orando por él y porque él cuenta con la gracia y los recursos que da
el Espíritu Santo. Eso debe quedarnos claro, hermanos. Pablo sabe que no está solo y ese es un punto muy importante para los creyentes. Como dirían los abuelos, ¿verdad? Los creyentes no somos pisotes solos. Nos necesitamos, porque al creer en Cristo nosotros fuimos parte de un cuerpo. El Espíritu se encargó de bautizarnos en un cuerpo. Y esto es vital. No somos individuos aislados que pueden salir adelante sin la ayuda del Espíritu y sin la bendición y la oración y el apoyo del cuerpo de Cristo. Y esto va en dos direcciones. No solamente lo que yo recibo, sino también que yo pueda orar por mis hermanos, no solamente esperar a que otros oren por mí, sino que yo también esté intercediendo. Hay grupos, hemos constituido diferentes grupos en la fundación para estar orando por las necesidades, por las enfermedades, los trabajos y todas las situaciones de los hermanos. Ustedes saben que pueden poner sus peticiones allí y hay un grupo que está intercediendo por el país y por diferentes necesidades. Pero también cada uno de nosotros debe constituirse en un intercesor por las peticiones también de los demás. Entonces, eh, la oración que hacen los hermanos a favor de Pablo, en favor del siervo de Dios y el Espíritu Santo van a resultar en la liberación del apóstol. Eh, y Pablo sabe, dice, que va a ver otra vez a los hermanos, o tiene esa esperanza, aun cuando no sabemos, porque no tenemos registro histórico que nos diga si él lo pudo hacer o no, ¿verdad? Pero por lo menos en su corazón hay fe, hay certeza, hay confianza, ¿verdad? Y eso es lo que le ayuda a él a mantenerse firme en la fe en medio de las situaciones difíciles. Entonces, mi primer punto, Pablo reconoce que no está solo, que tiene el Espíritu de Dios y que tiene el favor y la oración de los hermanos. Pero en mi segundo punto que quiero resaltar es que Pablo pone el servicio de Cristo como una prioridad. Esa es la prioridad de su vida. Entonces él dice en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una declaración interesante. Yo siempre he oído que mucha gente la dice, ¿verdad? Pablo dice que él vive por y para Cristo. Esa es la única razón de la existencia de Pablo, Cristo. Agradar a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo. Cristo, eso es lo único que él predica. Siempre decía, lo único que yo predico es a Cristo y este crucificado. Cristo era el centro de la vida y la predicación del apóstol Pablo. Y morir es ganancia. Claro, vive en la cárcel, ha enfrentado muchísimos dolores y sufrimientos. Por supuesto que yo diría también, morir es una gran ganancia para mí, ¿verdad? Porque primero voy a ver a Cristo de una vez, ¿verdad? Y segundo, voy a ya dejar todo este dolor y todo este sufrimiento y todas las cosas y voy a estar allá disfrutando con Él, no más dolor, no más sufrimiento y todo, ¿verdad? Ahora, Pablo tiene una actitud muy particular frente a la vida y la muerte. La vida no tiene sentido para Pablo aparte de Cristo. Y la muerte para Pablo representa una bendición, ¿verdad? Esa actitud de Pablo, esa forma de ver la vida y la muerte, se basa en la confianza que él tiene de que la voluntad de Dios es lo mejor para él. Si yo vivo, y esa es la voluntad de Dios para mí, eso es perfecto. Y si yo muero, esa es la voluntad de Dios para mí, eso también es perfecto. Es una certeza de que no importa lo que pase, viva o muera, la voluntad de Dios es lo perfecto para mí. En eso se basa la confianza de Pablo y su perspectiva de la vida y la muerte.
Pero el apóstol expresa que él tiene un gran dilema. ¿Cuál es el dilema de él? Si él vive, lo hace por Cristo y para Cristo, como ya mencioné, ¿verdad? Es decir, Cristo y su obra se ven beneficiados con la vida de él, porque él, si él vive, se desgasta por la obra de Cristo. Si él vive, él se enfoca y se dedica completamente y se sacrifica por la obra de Cristo. Ahora, por otro lado, si él muere, él se ve beneficiado, ¿verdad? Entonces él tiene este dilema. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué escojo? ¿Vivir o morir? Y lo más increíble para mí es la razón por la que él escoge vivir. La razón por la que Pablo escoge vivir. Dice, bueno, yo podría escoger morir y ver a Cristo cara a cara y estaría feliz con eso. Pero el verdadero dilema del apóstol no está en lo que él piensa, en lo que él quiere, en lo que él necesita y en cuáles son sus deseos. El verdadero dilema de Pablo está en las necesidades del cuerpo de Cristo y de la obra de Cristo. Eso es, hermanos, impresionante, porque normalmente nosotros escogemos algo con base en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros sentimos y necesitamos y deseamos y anhelamos, porque nosotros nos constituimos en el centro de todo, ¿verdad? Pero escoger con base en el bien de los demás, en el bienestar de los demás, eso es impresionante. Entonces el dilema de Pablo no está en escoger lo que él siente o lo que él quiere. Ah, quiero esto o quiero esto. No, el dilema está en qué es lo mejor para el cuerpo de Cristo. Esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo mejor para el ministerio? No vemos en Pablo nunca una actitud egoísta. Pablo siempre buscaba el bien de los demás. Por eso dice, estoy puesto en estrecho, dice en el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, en el versículo 24, es más necesario por causa de vosotros. Entonces es como decir, la decisión ya está tomada. Esto es lo que yo quiero, pero esto es lo mejor para ustedes y para el cuerpo de Cristo. Y confiado en esto, dice, sé que quedaré. O sea, todavía me voy a quedar un poco más. Todavía voy a permanecer entre vosotros para vuestro provecho, para que ustedes puedan sacar beneficio, para que el Evangelio siga multiplicándose y creciendo, para que yo pueda seguir enseñando y ministrando y para gozo de la fe de ustedes, para que ustedes se gocen a causa de que yo me quede con ustedes, a causa de que la obra de Cristo continúe y de que mi ministerio siga adelante. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, o sea, para que ustedes puedan darle gloria a Dios porque yo voy a estar otra vez entre ustedes. No sabemos, como dije antes, si él logró de nuevo ver a los hermanos, pero por lo menos él tenía esa esperanza y sí sabía en este momento que iba a quedarse un poco más de tiempo para beneficio, para completar lo que le faltaba, ¿verdad? Del ministerio que el Señor le había encomendado. Pablo sigue el ejemplo de Jesús en cuanto al ministerio. ¿Cuál es la motivación, como empecé diciendo, por la que alguien escoge el ministerio? Es mi propio beneficio, es lo que yo pueda obtener, es la ganancia que yo pueda recibir o es el bienestar de los demás. Recordemos lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículos, empezando en el versículo 42. Jesús hablando les dijo a los discípulos,
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Versículo 45 era el lema de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y creo que Pablo entendió esto perfectamente. No solo lo comprendió en su mente, ¿verdad? Sino que lo internalizó en su corazón y lo vivió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso mismo fue lo que estuvo dispuesto a hacer el apóstol Pablo. Servir y desgastarse y dar su vida si fuera necesario por la obra de Cristo. No solo él, montones de hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo han dado su vida por la causa de Cristo. Y esto nos hace pensar cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer por la obra de Cristo. Muchas veces somos tan delicados, hermanos, que vamos a servirle al Señor y con que alguien nos haga un guiño de ojo o nos vuelva a ver feo o no nos salude o lo que sea, entonces ya dejamos el ministerio, dejamos este grupo con el que habíamos empezado a trabajar. Porque es que ya no me siento cómodo, ya no me siento bien. Disculpen que les hable así, hermanos, pero muchos se apartan del ministerio y dejan de servirle al Señor por lo que otros les han hecho. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuánto le hicieron a Jesús? Sus amigos lo traicionaron. Su gente lo abandonó en el peor momento de su vida. Siguió adelante y dio su vida por ellos, aún así. O sea, yo sé que esto no es fácil, pero hermanos, hay momentos en la vida en que tenemos que dejar toda esa delicadez, esa cosa que nos hace tan sensibles en el ministerio que no podemos aguantar ni siquiera un roce de ningún tipo, ni una mala cara, ni nada. No, hermanos, es tiempo de servirle al Señor como debe ser. Es tiempo de entregarnos a la obra del Señor y de seguir en la obra del Señor y de decir, Señor, yo tengo este ministerio, yo me voy a integrar a ese ministerio y yo te voy a servir y yo voy a dar todo, desgastarme por ti porque tú lo has dado todo por mí. Y dejar a un lado esas pequeñeces por las que a veces nos seguimos en el ministerio. Esas pequeñeces por las que a veces abandonamos el trabajo y la obra. Hermanos, es un llamado con todo mi corazón y con todo mi amor para decirles que es el tiempo de entregarnos al Señor de verdad y no solamente de estar esperando recibir del Señor y pedirle al Señor que nos bendiga a nosotros. No, es el momento de dar a la obra, es el momento de dar al ministerio. Yo sé que no estamos ahorita reuniéndonos, pero hay muchas formas en las que podemos servirle al Señor, aunque no estemos allí en un edificio de 4 paredes. Puedes llamar a la gente, podemos formar grupos de ánimo, grupos de oración, de intercesión, montones de cosas para continuar apoyando la obra del Señor y entregándonos a Él. Es a Él a quien servimos. Y hagámoslo por la obra de Cristo. Yo quiero terminar esto con uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de Hechos. En este pasaje, Pablo llama a los hermanos de Éfeso, ¿verdad?, para despedirse de ellos. Es uno de los pasajes más conmovedores del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 20. Y en su discurso de despedida que él les da, ¿verdad?, a los hermanos, dice en el versículo 22, Hechos 20:22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Nada nuevo para Pablo. Así empezó su ministerio y así está terminando su ministerio. Ahora, estos son los versículos que quiero enfatizar, o este versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, este siervo del Señor nos da ejemplo. Él dice, no hago caso de nada. Me dicen que me van a encarcelar y que van a seguir azotándome, pero allá voy. Tengo que hacerlo. Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no estoy guardando tesoros para mí, atesorando mi vida para mí, viviendo mi vida en función de mí mismo. No, porque todo gira en torno a esto. Que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor de predicar el Evangelio. Este es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, de una vida consagrada al Señor en serio, de una vida dedicada al servicio del Señor. Y en esta tarde, hermanos, yo quisiera retarlos. Tal vez es el momento de pedir perdón al Señor, porque muchas veces el Señor nos ha llamado a servirle y nos hemos hecho los tontos, ¿verdad? Y a veces hemos buscado algo para nosotros en el ministerio, ¿verdad? O a veces hemos abandonado trabajos, obras en las que el Señor nos ha puesto, el ministerio mismo, por pequeñas cosas que otros han hecho. Es el momento de decir, Señor, quiero comprometerme contigo y no poner mis cosas primero, sino el bien del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo con esto que yo no sea importante y que yo no tenga que preocuparme por mí, ¿verdad? Tampoco es eso. Pero sí, hermanos, que tengamos un balance en la vida y que escuchemos la voz de Dios en cuanto a lo que Él quiere que hagamos para la obra de Él. Oremos. Padre, en este día, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, por este ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Él dice, Señor, que vive solamente para ti, que aunque él desearía morir y estar contigo, reconoce, Señor, que para el bien del cuerpo de Cristo es mejor que él se quede, porque todavía tiene que terminar la carrera. Yo te suplico, Padre, en esta tarde que tú nos des una visión, una perspectiva, de que no estamos solos, de que tenemos la compañía de los hermanos, de que no tenemos por qué estar solos y lidiar con nuestras cosas solos, de que tenemos la presencia del Espíritu Santo, que nos da los recursos, las herramientas, el consuelo y el ánimo y la fortaleza para salir adelante en todo. Y también, Señor, de que tú nos has llamado a todos en el cuerpo de Cristo a trabajar para ti y todo lo que nosotros hagamos que sea en beneficio tuyo y en beneficio del cuerpo de Cristo, para la gloria tuya y para el bien de los demás, y no para obtener nuestro propio beneficio y nuestra propia ganancia. Padre, perdónanos si en algún momento te hemos fallado en este aspecto. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como siempre, una bendición y espero verlos pronto. Que Dios los bendiga.